Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este caso vamos a referirnos a las aplicaciones de la técnica de resonancia magnética funcional para el estudio in vivo del lenguaje. La resonancia magnética funcional, resonancia magnética nuclear funcional para ser más exactos, de ahí su sigla en español RMNF, o también conocida en el mundo hispano por su sigla en inglés fMRI, de la expresión Functional Magnetic Resonance Imaging, es una técnica muy útil y de muy amplia aplicación en el campo de la neurociencia cognitiva, que en particular se encarga de explorar aspectos de la actividad mental de los sujetos, midiendo cambios en los aspectos hemodinámicos de la actividad cerebral. Se trata de una técnica que presenta muchas ventajas. Por ejemplo, tiene una gran resolución espacial, es decir, nos permite saber en qué parte del cerebro está ocurriendo determinado proceso cognitivo con un margen de error de apenas algunos milímetros. Además, permite fusionar imágenes estructurales, es decir, datos sobre la morfología, la estructura del cerebro, con datos funcionales, ya relacionados con los procesos eléctricos y químicos que están teniendo lugar en el cerebro cuando se lleva a cabo determinada función cognitiva. Se trata de una técnica inocua, es decir, que no es invasiva y no supone daño alguno para los participantes de los experimentos. Se puede emplear con personas sanas, a diferencia de otras técnicas que generalmente se utilizan solo en casos extremos con pacientes que tienen alguna patología muy complicada. Esta técnica se puede utilizar con sujetos neurotípicos sin ningún inconveniente, y también, a diferencia de otras técnicas como por ejemplo el test de WADA o como la electroestimulación cortical, la resonancia magnética funcional se puede aplicar múltiples veces con el mismo sujeto sin que esto vaya en su perjuicio. Sin embargo, la técnica también presenta algunas limitaciones. En particular, la tecnología necesaria para llevar a cabo estos estudios es muy cara. También quedan excluidos de los experimentos con esta técnica las personas que posean implantes o que tengan piezas de metal en su cuerpo. Esto es a causa del campo magnético que se crea en el resonador, que podría producir daños a las personas que tuvieran piezas de metal en su cuerpo. Y además, en términos ya metodológicos, el análisis de los datos es muy complejo. Incluso estadistas muy avesados se enfrentan con dificultades al momento de decidir cuáles son las pruebas estadísticas que mejor nos permitirían interpretar los datos que surgen de los participantes. La resonancia magnética funcional está enraizada en algunos principios básicos de la neurobiología. Sabemos que las neuronas intercambian estímulos eléctricos y químicos, neurotransmisores. En realidad, los estímulos eléctricos de los que hablamos tienen lugar al interior de las neuronas y no tanto en la comunicación interneuronal. Cuando una neurona se dispara porque ve satisfecho su umbral de activación, se genera un potencial de acción que va a recorrer el axón de esa célula y se va a propagar a lo largo de él sin atenuarse. Pero una vez que el potencial de acción llega al punto último de su emisión, ya va a tener lugar un proceso químico, en particular de distintas estructuras celulares de la cisterna y las vesículas. Se van a liberar neurotransmisores que van a atravesar la membrana presináptica y van a ser receptados por neuroreceptores en la membrana postsináptica. Y aquí ya se trata entonces de un proceso químico y no así eléctrico. Lo cierto es que estos procesos generan cambios mesurables en los niveles de activación cerebral.
Y estos procesos en particular consumen energía. En particular se suponen un consumo de glucosa. El cerebro de hecho consume alrededor del 60% de la glucosa y más aún el 15% de la energía y el 20% del oxígeno total que requiere el cuerpo en condiciones normales durante un día cualquiera. La glucosa y el oxígeno, además de otras sustancias, llegan a las neuronas a través del flujo sanguíneo y la actividad cerebral se ve reflejada en el consumo de glucosa y oxígeno y también en el volumen sanguíneo de cada región cerebral. Las neuronas, al requerir energía, demandan oxígeno y el oxígeno es transportado por la hemoglobina en forma de oxihemoglobina, es decir, hemoglobina que posee oxígeno. Ahora, cuando la hemoglobina cede su oxígeno a los tejidos a los cuales llega, se convierte en deoxihemoglobina, es decir, hemoglobina que no posee oxígeno. De este modo, se va generando un aumento de deoxihemoglobina en la región cerebral que participa del proceso en cuestión. Y la deoxihemoglobina en particular tiene propiedades paramagnéticas. Por decirlo toscamente, se comporta como un imán microscópico. Y esto provoca un cambio en el magnetismo local, y esto es lo que un resonador puede detectar. El área que se ve implicada en ese proceso se demuestra, se puede visualizar como una zona de color sobre el fondo de grises que supone la resonancia convencional, la resonancia estructural. Y de este modo, la técnica de resonancia magnética funcional permite estudiar la activación cerebral en tiempo real y, más particularmente, nos permite detectar cuáles son las áreas implicadas en la ejecución de determinado proceso cognitivo. Sin embargo, diseñar experimentos válidos y confiables mediante esta técnica no es tan sencillo como uno podría pensar en primer término. ¿Cuál es el problema? Sucede que el cerebro está constantemente realizando múltiples actividades. Cualquier función metabólica, cognitiva, motora que el cuerpo esté llevando a cabo va a responder a un patrón de activaciones cerebrales. Además, tenemos que tener en cuenta que cualquier tarea cognitiva, aún la más sencilla, digamos producir una sílaba, activa múltiples áreas cerebrales que tal vez no participan directamente en el proceso de interés. El desafío que se enfrentan los neurocientíficos y más particularmente los neurolingüistas, cualquier investigador que utilice esta técnica, es cómo saber cuál de todas las áreas que se activan, porque en cualquier proceso, por ejemplo la pronunciación de una sílaba, el cerebro está haciendo múltiples actividades. Por ejemplo, está gestionando recursos atencionales, está procesando información somatosensorial porque percibe cuál es la temperatura, cuál es el nivel de luz, está pensando y planificando qué otras cosas hay que hacer. Hay un montón de ruido neural detrás. Entonces, ¿cómo saber cuál de todas esas áreas cerebrales que se ven activadas realmente corresponde a la función que nos interesa explorar en particular? Hay dos métodos que se utilizan. En particular, el método de sustracción cognitiva es el principal que se utiliza en la investigación neurocientífica, y esto supone generar dos condiciones experimentales, o mejor dicho, una condición control y una condición experimental, que sean idénticas en todas sus características, idealmente, menos en una. Y esa característica diferencial respondería al proceso que nos interesa estudiar. La lógica subyacente a este método es que si dos tareas son totalmente idénticas pero difieren en solo un aspecto, podemos asumir que las áreas cerebrales implicadas en todos los aspectos coincidentes van a ser similares entre un registro y el otro, mientras que las áreas cerebrales diferenciales entre un registro y el otro deberían corresponder a ese proceso distinto entre las condiciones. El principio de inserción pura está muy relacionado con este y supone sumar a una tarea X un proceso adicional. La idea es que si tenemos dos tareas que son idénticas, pero que la segunda, por ejemplo, supone simplemente un proceso adicional y observamos en esa segunda tarea la activación de algunas áreas diferenciales,
podemos presumir que esas áreas diferenciales que se activaron corresponden al proceso adicional, en tanto que los otros procesos compartidos deberían producir patrones de activación similares, sino idénticos, en las distintas condiciones. Consideremos un ejemplo. Imaginemos que queremos saber cuáles son las áreas cerebrales que intervienen en el procesamiento semántico al leer palabras. Insisto, en el procesamiento semántico. Si al sujeto simplemente le presentáramos palabras y le pidiéramos que las leyera, lo que observaríamos serían patrones de activación cerebral correspondientes a múltiples funciones. Por ejemplo, percepción visual, porque estamos presentando palabras escritas, y eso significa que el sistema visual, a un nivel de procesamiento preverbal, está participando necesariamente. También va a haber reconocimiento grafémico, porque parte de la lectura supone reconocer que algunos trazos en una pantalla de computadora o en una hoja de papel son interpretables en tanto secuencias con valor distintivo lingüístico. Y también habría otros procesos como activación fonológica, además de los procesos metabólicos que siempre está desempeñando el cerebro, como la regulación de la respiración y también la gestión de recursos atencionales y demás. En fin, va a haber un montón de procesos que van a estar teniendo lugar simultáneamente mientras estamos explorando una tarea que nos interesa examinar. La pregunta es, ¿cuál de todas esas áreas que se activaron corresponde al procesamiento semántico, que en última instancia es lo que nos interesaba? Lo que se podría hacer, o lo que debería hacerse, y lo que suele hacerse, es crear una condición control. E idealmente esa condición control tiene que ser idéntica a la condición experimental en todos los aspectos menos uno, a saber, el que nos interesa estudiar. En este caso, se podría proponer una condición control que implicara los mismos procesos visuales, de reconocimiento grafémico, fonológicos, atencionales, etc., pero que no implicaran procesamiento semántico, que es lo que nos interesa estudiar a nosotros. Esa condición podría estar dada por la tarea de lectura de pseudopalabras. Las pseudopalabras son secuencias de caracteres que no representan unidades léxicas que puedan estar establecidas en el lexicón mental. Las pseudopalabras pueden ser legales o ilegales. Son legales aquellas que, si bien no son palabras en sentido estricto dentro del acervo léxico de una lengua, sí siguen las reglas de formación silábica o la estructura fonotáctica de las palabras reales de esa lengua. Por ejemplo, camión es una palabra y catión podría ser una pseudopalabra, gombre o barel. Estas son todas pseudopalabras posibles en el español. ¿Por qué nos serviría esta condición como condición control? Porque ante una pseudopalabra hay reconocimiento visual, hay procesamiento grafémico y fonológico, los recursos atencionales están funcionando también, pero al no tratarse de palabras reales no habría en principio activación semántica. De este modo, las activaciones que veamos en la condición experimental y en esta diferirían en que solo la primera implica un nivel de procesamiento semántico. En un diseño típico se alternan los bloques experimentales, en este caso dados por la tarea de lectura de palabras, y los bloques control, en este caso dados por la tarea de lectura de pseudopalabras, en periodos breves. Generalmente se alternan bloques de 30 segundos de duración, aunque esto puede variar según el diseño experimental. Luego se suman todas las activaciones de la condición experimental por un lado y todas las de la condición control por el otro, y así se obtiene una especie de promedio, una activación promedio de cada condición o de cada bloque. Por último se aplica la técnica de sustracción. A las áreas cerebrales que se vieron activadas en la condición experimental se le restan las que se activaron en la condición control. Si el diseño estuvo bien armado y estos principios que enunciamos son plausibles y correctos, lo que resta corresponde a la variable de interés, o sea, esas áreas diferenciales que surgen de la técnica de sustracción corresponderían al acceso semántico o al procesamiento semántico. La resonancia magnética funcional es una técnica que nos ha permitido refinar nuestro conocimiento sobre las relaciones entre el lenguaje y el cerebro. Y para ilustrar una de las maneras en que esta técnica nos permite
profundizar nuestro conocimiento sobre procesamiento del lenguaje, vamos a considerar un experimento en particular. Antes de eso, podríamos aquí mencionar 5 ámbitos de interés en el estudio del lenguaje mediante resonancia magnética funcional. En un artículo de Yela del 2012 se apunta que las principales áreas en las cuales se ha aplicado esta técnica y en las cuales esta técnica nos ha dado datos de interés y utilidad son los siguientes: delimitar las áreas que definen el circuito neural del lenguaje, definir qué áreas procesan distintos componentes lingüísticos, por ejemplo la semántica, la fonología, la morfología, el léxico, estudiar la reorganización funcional del lenguaje tras un daño cerebral, examinar la lateralización del lenguaje en la planificación prequirúrgica. Esto es importante para que los neurocirujanos puedan determinar si, por ejemplo, ante la tarea de tener que extraer un tumor de un cerebro, sepan si al intervenir sobre determinada parte del cerebro se van a estar comprometiendo algunas habilidades cruciales para la vida social del sujeto, como pueden ser las habilidades de comunicación verbal. Y también estudiar las anormalidades subyacentes a trastornos del lenguaje. Pero decía que íbamos a ver aquí un estudio en particular a modo de ejemplo. Y en este estudio, publicado por Christian Seebach y colaboradores en el año 2002, la pregunta principal fue: ¿cuáles son las bases cerebrales del modelo de ruta dual de lectura de palabras? El estudio comenzó tomando como punto de partida un modelo muy popular en la psicolingüística, que es el modelo de ruta dual de lectura de palabras, propuesto por Coulthard y sus colaboradores. Este modelo propone que en la lectura de palabras intervienen dos rutas, dos conjuntos de conexiones distintos que se activan en simultáneo, pero que están en constante tensión o competencia entre sí. Por un lado, habría una ruta léxica. La ruta léxica es más rápida en su procesamiento que la otra ruta del modelo, y permite establecer conexiones directas entre los grafemas o las secuencias de grafemas que percibimos cuando leemos una palabra con representaciones léxicas abstractas representadas, establecidas en el vocabulario mental, en el lexicón mental. Y esta sería la ruta que predomina en la lectura de palabras reales, palabras que pertenecen al sistema léxico de una lengua determinada. Por otra parte, tendríamos también una ruta subléxica. Esta sería generalmente más lenta que la anterior, y lo que esta ruta permite es establecer conexiones entre los grafemas y las representaciones fonológicas correspondientes a esos grafemas o secuencias de grafemas. Cuando uno, por ejemplo, se encuentra ante una pseudopalabra, esta sería la ruta que utilizaría para poder leerla. Hoy mencionábamos la pseudopalabra gombre en español. La ruta léxica, la anterior que vimos, no daría ningún resultado, ya que las conexiones entre las secuencias de grafemas y el repertorio léxico no llevarían ninguna activación de una representación de una palabra ya establecida. Por lo tanto, la lectura de esa palabra pondría en juego los mecanismos de esta ruta subléxica. En el reconocimiento léxico, decíamos, ambas rutas se activan en paralelo, y la ruta léxica, que es más rápida, suele ganar la carrera. Ha habido muchos estudios en función de este modelo, la mayoría de los cuales han abonado esta distinción, estas hipótesis, y un paradigma que se utiliza generalmente es el de decisión léxica. Este es un paradigma medio utilizado en psicolingüística que consiste en lo siguiente: a los participantes se les presentan secuencias de caracteres, y algunas de esas secuencias de caracteres son palabras en su lengua nativa, o en el caso de estudios con bilingües, en alguna de sus lenguas no nativas, y también se presentan secuencias de caracteres que no constituyen palabras. Lo que tiene que hacer el sujeto es indicar tan rápido como pueda si cada secuencia de caracteres que se le presenta constituye una palabra o no. Lo que se ha observado mediante algunas de las cuestiones que se han observado en estos estudios es que las palabras
se procesan significativamente más rápido que las pseudopalabras, y además que las palabras de alta frecuencia se procesan más rápido, se reconocen más rápido que las de baja frecuencia. En lo que concierne a las palabras de alta frecuencia, hay estudios que indican que el procesamiento de estas palabras estaría dado principalmente por la ruta léxica. Esta sería la ruta que predomina en el reconocimiento, en la lectura de palabras de alta frecuencia, ya que la búsqueda en el vocabulario, en el lexicón mental, se daría muy rápido mediante conexiones muy fuertemente establecidas. En cambio, las palabras de baja frecuencia parecerían verse dominadas por la ruta subléxica, ya que la conversión de grafema a fonema se realiza antes de que se pueda acceder a la palabra como unidad léxica representada en el vocabulario mental, en el lexicón mental. El objetivo del estudio que estoy refiriendo aquí radica en explorar las bases neurales de estas rutas, comparando la actividad cerebral en tareas de decisión léxica con los tres tipos de unidades, es decir, pseudopalabras y luego palabras reales tanto de alta como de baja frecuencia. Y para ello, los investigadores emplearon la técnica de resonancia magnética funcional. Del estudio participaron 12 voluntarios, 5 mujeres, 7 hombres de entre 20 y 31 años de edad, eran todos estudiantes de la Universidad de Leipzig, no presentaban antecedentes de trastornos psiquiátricos, tenían visión normal, se trataba de hablantes nativos de alemán y eran todos diestros. En el experimento se construyeron listas de estímulos y a cada participante se le presentaron 68 sustantivos de alta frecuencia, 68 sustantivos de baja frecuencia, todos estos reales, palabras reales, y también 136 pseudopalabras legales, es decir, 68 de ellas fueron derivadas de sustantivos de alta frecuencia y otras 68 fueron derivadas de sustantivos de baja frecuencia, pero todas estas eran pseudopalabras. Todos los estímulos presentados constaban de 2 sílabas y tenían entre 4 y 7 letras. En lo que concierne a los estímulos de alta y baja frecuencia, estas listas se controlaron en términos de la vocal inicial de las palabras que constituía cada par de estímulos, la cantidad de sílabas, el número de letras y el nivel de concretud. En la tarea, los sujetos, por supuesto, debían decidir si cada estímulo que se les presentaba constituía o no una palabra, y en el análisis de los datos solo se consideraron las respuestas correctas. Los resultados conductuales estuvieron en plena consonancia con los hallazgos previos en la literatura. Básicamente se observó que las pseudopalabras arrojaron latencias de respuesta superiores a las palabras, es decir, los tiempos de decisión fueron más altos para las pseudopalabras que para las palabras, y también se observó una ventaja de las palabras de alta frecuencia en relación con las de baja frecuencia. Y ya en lo que concierne a los resultados de resonancia magnética funcional, lo que se observó fue que las palabras, en comparación con las pseudopalabras, arrojaron mayores niveles de activación. Esto fue así particularmente en estructuras como el giro temporal medial, el giro occipital medial. Es esperable la activación de esta área dada la naturaleza visual de la tarea. También el surco occipital lateral, el giro occipital inferior, el giro fusiforme y el giro occipital inferior. También se observaron mayores niveles de activación para las palabras de baja versus las de alta frecuencia, sobre todo en el giro frontal inferior, particularmente en el área de Brodmann 44, en el hemisferio izquierdo, y también en el núcleo caudado y el tálamo anterior. Cabe destacar que las activaciones distintivas en esta comparación implicaron exclusivamente el hemisferio izquierdo. Y aquí, cuando consideramos una sección medio sagital de los hemisferios, también vemos que las activaciones fueron
predominantemente izquierdas, si bien también hubo participación del hemisferio derecho, y que en ambos casos las activaciones se dieron en la ínsula anterior de ambos hemisferios. Con estos resultados, los autores proponen las siguientes conclusiones. Las palabras de baja frecuencia y las pseudopalabras arrojaron mayores activaciones que las palabras de alta frecuencia en el área de Brodmann 44 izquierda, la ínsula anterior, el tálamo y el núcleo caudado. Dado que estos dos tipos de estímulo, a saber, las palabras de baja frecuencia y las pseudopalabras, requieren conversión de grafema a fonema, se concluye que estas serían las áreas que supondrían la base neural de la ruta subléxica. Además, se observó que el área de Brodmann 45 izquierda se activó solamente para las palabras de baja frecuencia y se propone que esta región participaría de un modo decisivo del proceso de selección léxica. En definitiva, este estudio es un buen ejemplo de cómo puede aplicarse mediante un experimento bien fundamentado en teoría previa, tanto lingüística como psicolingüística, cómo puede aplicarse la técnica de resonancia magnética funcional para explorar algunos aspectos biológicos del sistema lingüístico. Y con esto ya damos fin a este tutorial. Muchas gracias por su atención.